¿Cree el ladrón que son todos de su misma condición? Señora directora, yo ayer estuve viendo Telemadrid y me daban risa las noticias de Telemadrid. Y me ocurre que me entran ganas de llorar cuando llego a mi tierra, a Valencia, y veo los informativos de Canal Nou. Me dan ganas de llorar, porque eso sí que es manipulación política y eso es muy triste, señora directora, y lo quería compartir con usted después de lo que acabamos de escuchar. Usted ha dirigido una televisión en la que hemos podido ver a la Anita de Franco bailando. Usted ha dicho que esto venía por un programa que dirigen a través de una productora y que por lo tanto no se sentía directamente responsable de ello. Decirle que la vemos en la televisión pública, en la televisión de todos, que se paga con el dinero de todos los ciudadanos. También hemos visto al marido de la Anita de Franco dando clases de gimnasia y nos ha dicho que quizás era por su gran currículum. Y, desde luego, nosotros no encontramos ninguna relación entre el currículum y el estar en aquel programa. Hemos visto amplias coberturas informativas de funerales de un dictador, como ha sido la cobertura del funeral de Pinochet en la televisión internacional, como si hubiera sido un funeral de Estado, que no lo era, en ningún caso no lo era. Hemos visto amplias coberturas también bajo su gestión de bodas reales, de visitas del Papa, etcétera, etcétera, que entendemos que no cumplen la función de servicio público de televisión española.